Porque Dios no le dijo desde el principio, yo te voy a dar un hijo. Él le dijo, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón y mi recompensa será grande. Pero una recompensa puede ser muchas cosas. Pero de la boca de Abraham lo primero que salió es, pero ¿qué recompensa? Mi hijo tengo. Quiere decir que el deseo también del corazón de Abraham era tener bien un hijo, ¿cierto? Dios tiene, y aquí empiezo el punto, para que vamos entendiendo la historia tal cual como la hizo Enrique. Dios tiene la particularidad que cuando Él te encuentra por primera vez y te dice algo, o en la iglesia, o en una palabra, Él no se extiende en detalles. Dios no se extiende en la historia de tu futuro, ¿o sí? No. Sino que de repente solamente te dice, no temas. Y uno se queda como, ¿y qué va a pasar con mis deudas? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Porque tú quieres la historia completa. Y Dios lo único que le dijo a él fue, se le apareció en visión y y le dijo, no temas que yo te voy a dar un hijo. Pero él le dice, yo no tengo sino el que me va a heredar es un esclavo. No es hijo mío, no, va a ser hijo tuyo. Es verdad, nunca le dijo con quién, qué hijo, cuándo, ni cómo. ¿Okay? Entonces, Dios lo primero que hizo fue ir y dar una palabra, pero Abraham y Yulisa y Tony y Claudia tienen que esperar, porque desde el momento en que se le dio esa palabra, pasó tiempo, hasta que él tenía que hablar también con Sara, porque ella era la dueña de la promesa junto con Abraham, porque ella era su esposa. Cuando Dios le habló, estaba alrededor del 80, y vamos a decir 83, 84, 85 años. Porque en ese tiempo, y ahí están en los dos capítulos, como Sara nunca había escuchado la voz de Dios, la historia fue contada. Y voy a otro punto. Una cosa es que te cuenten lo que dijo Dios, y otra cosa es que experimentes tú la voz de Dios. Porque ahí tú vas a notar la diferencia entre la relación que tú tengas con Dios o no. Entonces Sara oyó la historia de que Dios le había dicho a Abraham. Entonces ella espiritualmente no tenía una conexión con Dios. Y entiendan que yo estoy hablándole a usted espiritualmente, no la historia. Estoy tratando de conectarle la historia y eventualmente usted va a llegar al punto que está en el Nuevo Testamento de por qué Dios permitió ciertas cosas o por qué pasaron así. Sara le dice, más bien ten un hijo con mi esclava. A los 86 años de Abraham, él tiene a Ismael, pero es hija de qué? De esclavo. De esclavo. Dios nunca le dijo, el primogénito es tuyo, es el que te va a heredar. Él le dijo un hijo. ¿Sí o no? Tuyo, pero no dijo primogénito, dijo un hijo tuyo. Porque así le dijeron al papá de David, un hijo tuyo, y pensaron que era el primero, por ser el primogénito, al rey David, y David era el último, el que no era guerrero, el más bajito, el menos equipado para ser un guerrero, ¿sí? Entonces cuando él dice un hijo, no estaba estableciendo cuál hijo. Entonces, en el capítulo 16, pero Sara era estéril. ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces se espere. Entonces dice, y se llamaba Sarai. Sarai en el 16, 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, o sea que la promesa estaba, pero el cambio todavía no. ¿Ve? Se llamaba Abraham con una letra, con la A, y Sarai. ¿Ve? No le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces ahí viene la disputa donde Sarai le dice, mira,
qué es lo que está pasando, échela, ¿no? Entonces, esa mujer me está haciendo afrenta a mí. Entonces, en el capítulo, la echó, ¿verdad? Y respondió Abraham a Sarai en el 6, y aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel, y ahí va la promesa para la esclava. Son dos promesas diferentes. Una es la de Abraham y ahora viene la de Agar. ¿Okay? Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz a un hijo, Abraham. Todavía era Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael, y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Antes de todo, enseguida de esto y antes de que viniera Isaac, viene un pacto, y es el pacto de la circuncisión. Apunte esa palabra. Esclavo, circuncisión, no había nacido Isaac. Y Dios le dice en este capítulo 17, y yo le estoy diciendo para ampliarle un poquito el lado espiritual, para que podamos entender la historia de dónde venimos. Y Dios le dice que él tiene, en ese momento el pacto de la circuncisión se da, y le dice, tú, tu hijo y todos los que están contigo tienen que circuncidarse. Ya grandes. Bien doloroso, es doloroso, ¿verdad? Muy doloroso, ya grande, pero tiene un sentido espiritual. Acuérdense, todo lo que está escrito tiene un sentido. En lo natural se hace, pero lo espiritual se convierte en algo poderoso. Absolutamente todo lo que está escrito, con conocimiento, cuando le ponemos el soplo de vida al Espíritu Santo, se convierte en una revelación. ¿Okay? Bueno, entonces ahí pasa eso. Entonces, en el capítulo 17, espera un momentico porque ya, bueno, no, hagamos en el versículo 1 para poder tener la historia completa. Sí, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿cuándo le apareció la primera vez? A los 83. Como a los 83, ¿verdad? ¿Y ahora era cuánto? 99. 99 años había pasado. 16 años. Cuando le apareció Jehová le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones y de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, tus generaciones, por pacto perfecto. Ok. Viene lo de la circuncisión, que no lo vamos a leer. Y en el versículo 15 es donde Dios incluye a Sara y le dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Le dijo lo mismo a Agar o no le dijo lo mismo a Agar? No. Dijo parecido, le dijo Le que... dijo parecido, Pero no fue lo mismo. pero
pero no fue el mismo pacto. Entonces, Ismael es necesario, es la historia de donde vienen dos pueblos. Y el primer pueblo son los ismaelitas, que es un pueblo guerrero, como pueden ver hasta el día de hoy, que es el pueblo, es un hijo de Abraham, pero dice que los hermanos pelean, o sea, están peleando porque sí son históricamente, vienen del mismo lugar, ¿okay? Vienen del mismo lugar. Con propósito Dios permitió eso, pero Dios nunca estableció que fuera Agar la madre de multitudes con Abraham, sino que estableció que fuera Sara. Pues ya no era Sarai, que era estéril. Y todo tiene que ver, la esterilidad. Si ustedes miran, casi la mayoría de las mujeres que trajeron hombres con propósito y los cuales Dios iba a usar, todas eran estériles. Porque la gloria de Dios se manifiesta en el posible. Porque de ahí es que esas son las... ¡Ay, sí! Hoy hablamos de eso. La historia de todos los hombres poderosos en esta Biblia son historias que eran cosas imposibles de hacer. Y se le cambió el nombre porque ya era una mujer vieja. Era la mujer que ya no tenía, no estaba ovulando, no tenía el periodo, el hombre tampoco estaba produciendo lo que tiene que producir. O sea, ustedes saben anatómicamente lo que sucede cuando están viejos, ¿verdad? Entonces, miren el versículo del 17, y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham le dijo: te presento a Ismael para que ese sea el hijo que tú estás diciendo, porque igual le está diciendo, lo tuve a los 86, pero ya tengo 100. A los 86 pudo tener uno, ¿verdad? Pero a los 100 él ya estaba viendo que era completamente imposible. ¿Sí? Entonces, Para él, porque para Dios no. claro, pero en ese momento Abraham estaba viviendo su propio proceso. Y dice, y Sara ya de 90 años ha de concebir, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, ¿ves? Porque él pidió por Ismael también. Y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Bendijo Dios los dos hijos? Los bendijo. Sí. Pero a uno le dio un pacto, al otro le dio otra cosa. Bendición. Y le dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Lo que les quiero contar y decir es que Dios no se equivocó, Dios no se enojó, Dios no lo vio como un adulterio, sencillamente era parte del plan, del proceso que Dios tenía tanto con Abraham como con Sara, como con la esclava Agar. Entonces, todo esto se ve confuso como historia en un momento porque no entendemos cómo Dios pueden pasar estas cosas y por qué no Ismael si fue el primero. ¿Cierto que esa es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta más? O sea, Sí. entonces, sí, el plan de Dios era así. Lo que pasa es que Sara- la promesa de Dios era con Abraham y con Sara. Porque Dios nunca escogió a Agar. ¿Quién la escogió? Sara. O sea, Dios nunca escogió a Agar. Pero Dios pudo no mandar ese niño a esta Ismael. Sí, pero recuerda que Dios no va a intervenir en ciertas situaciones. Dios pudo prevenir muchas cosas en nuestra vida diaria, pero Dios no lo hace. Él sencillamente tenía un plan, una promesa, pero Él bendijo también a Ismael. El hecho de que ahora estén en esta guerra no quiere decir de que Dios maldiga al pueblo de Ismael. de Ismael, o sea, bendiga a los ¿cómo se llaman ahora? Musulmanes. ¿Cuáles son los musulmanes? Los ismaelitas. Los ismaelitas son los Exactamente. musulmanes. Entonces es un pueblo fiero. Ustedes no ven que son guerreros. Eso pasan por encima de todo el mundo y matan a todo el mundo. O sea,
son guerreros, pero Dios tiene algo particular con esto. Todavía no vemos toda la historia junta, ¿verdad? No sabemos exactamente. Entonces, de ahí, sí, Que si son que se explotan. Sí, son los otros colores. No, Mola. casi Lo de- todo bien. Claro, ¿y por qué le cambió el nombre? Mola. ya voy, 21. Esas ideas que se le Ay, ¿sabes que son los ismaelitas, son los musulmanes que están ahora? Que Ujú. viven explotados. Entonces, acuérdese que Dios le dio un nombre. Él le dijo, lo van a poner así. ¿Se acuerda cuando nació el hijo de Elizabeth, el primo de Jesús? Cuando nació el hijo de ella, No sé qué. Juan el Bautista. Juan Juan el el Bautista. El ángel Gabriel se le apareció y le dijo, por esta época vas a tener un hijo y le vas a poner Juan. Y fue donde María y le dijo, vas a tener un hijo y le vas a poner Jesús. Dios le dio el nombre. El símbolo de que se llamaba Abraham le estaba extendiendo a Abraham, o sea que le estaba cambiando de estéril, de lo imposible a lo posible, lo mismo Sara, de estéril, que significa Saraí, estéril, a mujer fértil. A Sara. Sí. Y el tema de la asignación de nombres, solamente Dios asignaba los nombres de lo que Él quería. El resto lo asignaban sus padres, lógicamente. Hay algunos O sea, a este que, sí le voy a poner el nombre y a este. Pues Los otros porque- que se llamen como quieran. no, tú sabes qué pasa, que tenía una estructura, porque al final el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se tenía que nombrar así. Entonces por eso Dios les puso nombre, con propósito, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sobre todo los nombres que tienen cambios espirituales y que se tienen que recordar por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios hizo en la historia. Pero por lo general los nombres en la Biblia significan absolutamente todo algo. Como los apóstoles, Todos tienen un significado. era de cambiar de lo vil a lo propósito. Exactamente. Y el cambio del nombre implicaba que un cambio en una Espiritual. espiritual. Sí, porque entonces Simón significaba el que lo mueve cualquier ola. Y Pedro, roca. Entonces ya no era el de doble ánimo, sino la roca. De Jacob a Israel. Exacto. Aún así, para que nosotros entremos al reino de Dios, vamos a tener Un nombre nuevo. ¿Y el significado de los nombres está en la Biblia? Cada uno. Algunos tienen significado. Entonces, mire, vamos a Gálatas 4. Entonces esa es la historia, ¿verdad? Esa es la historia de dónde venimos. Ahora yo les quiero explicar la parte para que entiendan un poco más espiritual. Acuérdense que hay la parte que necesitamos conocer de quiénes son cada personaje, muy importante, como lo presentó Enrique, pero la parte, vamos a conectarlo espiritualmente, para que muchas cosas tengan sentido y podamos entender por qué Dios hace lo que hace. Y en Gálatas 4, En 1500. Antes de Efesios. 21, versículo 21. Espérate que no encuentro. 44. 4. Sí, pero- Entonces Pablo le estaba hablando a los Gálatas y él se había ido y había vuelto y le dice, pero si yo ya los había dejado con cierto conocimiento. Acuérdense que Pablo le estaba hablando a los judíos, y porque Dios quería que se le predicara a los judíos, a los hebreos, quería que se convirtieran, porque después los gentiles le íbamos a decir que sí por fe. O sea, nosotros somos más que bendecidos porque por fe estamos entendiendo sin ver. Ellos sabiendo y conociendo y habiendo visto que Dios les dijo, cuenten esta historia a sus hijos, a sus nietos, para que sigan por todas las generaciones. Aún así no creían. Nosotros sin ver hemos creído. Quiere decir que la bendición de Dios sobre nosotros es absolutamente gloriosa, porque hemos creído sin ver ni a Jesús, ni a los apóstoles, ni abrir el mar rojo, y estamos creyendo. Hay algo dentro de nosotros que nos permite saber que este Dios es real. Entonces,
Pablo está hablando a los Gálatas y les dice, van a volver a la ley. Ya la ley tenía que haber pasado porque la ley fue cumplida por Jesús. Jesús no la canceló. La ley quiere decir los 10 mandamientos, de que si le pasa esto con el asno de todo eso se iba a cumplir en la cruz del Calvario, absolutamente todo. ¿Okay? Gálatas 4:21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, aquí está la explicación, tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una ilustración, una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ahora vamos a hablar de esto. Para esclavitud, esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿se acuerdan? Que hablamos en Arabia, el cual y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esto es profético. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esto es una palabra bien profunda, bien tremenda, pero te explica, te explica absolutamente todo del por qué Dios lo permitió. Y aquí lo vamos a profundizar. Venga, Suchi, Suchi. Mira, Enrique. Va, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. No se esperen, que la vida es muy estresada por eso. No, por favor. ¡Pachi! Ay, Pachi, yo soy Sushi. Gálatas 4:21 hasta el 31. Entonces, hablamos de esclavitud, hablamos de circuncisión, y entonces estamos hablando de que estamos en Gálatas ya casi al final. Voy a coger punto por punto. La esclavitud de la cual Dios nos libró es la esclavitud de la carne, ¿verdad? Del pecado. Entonces somos hijos que habíamos nacido en la carne. ¿Se acuerdan que nacimos en la carne de un papá y una mamá? Dice Juan, no les busqué el versículo bíblico, pero así como el Espíritu Santo me va mostrando, que para nosotros ir al reino de los cielos tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ya nacimos de papá y mamá, de la carne, como nació Ismael con Agar. Ellos representan la esclavitud del pecado de la carne, lo natural. Pero Abraham nació, Isaac nació de la promesa espiritual de Dios, porque por medio de él todos nosotros íbamos a ser libres, porque era el linaje de Jesús. ¿Entienden? Sí. Entonces, 2 pactos. Entonces aquí habla de la Jerusalén. El monte de Sión está en Arabia, está en Jerusalén, todavía está, y así está. Y los que habitan allí y están en pelea son los árabes con los hebreos. Pero dice que así como los que están en la carne persigue a los que están en el espíritu. Antes, así como lo persiguió Ismael a Isaac, así pasa ahora, carne y espíritu. O sea que sí tiene un sentido del por qué Dios permitió lo que permitió en Génesis. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Se entienden? ¿No?
Levanten la mano. Yo estoy tratando bien. ¿Por qué lo persigue? Pues por la carne, celos, como a Caín y Abel. ¿Por qué Caín perseguía a Abel? Celos y envidia. ¿Por qué Ismael perseguía a Isaac? Porque él era el hijo de la promesa. Celos y envidia. Exactamente. Yo lo que no Entonces, entiendo por qué dices que es pecado la parte de el hijo de Agar, yo no dije que era pecado. de la carne. No, digo que cuando nosotros nacemos somos de la carne, pero no era pecado. Ajá. Somos esclavos de la carne hasta que nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador y nos bautizamos, o sea que somos nacidos del agua y del Espíritu. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿No? Sí, está buscando un nacimiento espiritual en este sentido. Exacto. Justamente lo que quiere representar con Isaac es eso. Exacto. El nacimiento espiritual que cada uno tiene que experimentar Claro. en cierto modo cuando Porque si trata no de- vamos a seguir siendo hijos de la carne. De la carne. De la esclavitud. De la esclavitud. Entonces, la Mira, esclavitud. Clara, por culpa tuya, nosotros somos todavía del pecado del esclavo. Ahorita te tiro de la piscina. ¿Por no sé qué? cómo. Ella la que nos bautizó, ninguno de nosotros cuatro, después todos. Porque a ustedes les falta algo seguro. Muy bien, hermana, eso está muy bien, sí señora. Muy bien. Mientras Un tengan tornillo y dos crudo, cosas. Y aquí tres. sancocharse bien. Sancocha. Muy bien. Entonces, miren, Como plátano. vayan a Jeremías 3. Y luego volvemos a Gala. ¿Están entendiendo, Fernando? Sí. Está enredadito, pero o están entendiendo Sí. Jeremías. Claro, Aquí tú la sabes que Biblia. mi mami, 900, después de que me tuvo a mí, 99. no podía salir embarazada de nuevo, porque tuvo un parto muy difícil. Ella oraba y oraba. Y ella le oraba a Jesús. Después de que Isaías. si le conseguía el deseo de ser nuevamente mamá, le iba a poner a mi hermano Isaac. Y él se llama Isaac. Así es. ¿Y Lo tuvo qué, mayor, lo tuvo qué mayor. significa Isaac? Hijo de la promesa. ¿No? No. Sí, no lo dijeron, espérate, yo Sí. De pacto. Sí, también, pero sí, el que me hace reír. Hijos. Porque Sara se rió Ah, claro. cuando Dios le dijo, y ella se rió y dijo, ¿por qué te ríes? Mira que Abraham se rió y Dios no lo regañó. Y Sara se rió y la regañó. ¿Por qué? Porque lo dudó. Porque Abraham se rió de gozo y Sara se rió de duda. De burla, ¿verdad? De duda. Como que ¿Qué es lo que le decía? Quizás. Y el que se quedó mudo, el que se quedó por incredulidad. porque Por incrédulo, entonces cállese. ¿Y quién se quedó mudo? uno que. Pero, no. ¿Quién fue el que quedó mudo porque dudó? ¿En la Biblia? Job. Oh. Job. No. ¿No era Job? No, eso fue con toda la ballena. ¿No era Job? Tampoco. El que usó dinero de No, la Zacarías. ¿Zacarías? Porque el papá de Juan el Bautista, porque cuando el ángel vino, él le hizo como que dudó y el ángel dijo, por haber dudado te quedas mudo hasta que nazca el muchachito. Sí. Y le vas a poner Juan, y le dijo cómo le iba a poner, y entonces le decía, se quedó mudo, ahora quién sabe qué habrá pasado, y nació el muchachito, y le vamos a poner como el papá, él dijo, no, su nombre será ¿Y qué es lo que crees, Isa? el que me hace reír. El que me hace reír. Jeremías 3:17. Bendita palabra de Dios que está viva. ¿Encontraron? Sí. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Yo quiero que ustedes pongan eso ahí. Estamos hablando de Jerusalén. Ahora, el corazón, el prepucio, Jeremías 4. ¿Se acuerdan del prepucio? Versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá,
y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Versículo 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio ¿de dónde? De vuestro corazón. Quiere decir que hay un lugar en nuestro corazón donde nos rendimos a Dios, o sea, el prepucio realmente es algo que sobra, que duele si lo quitas, que era necesario para que los varones se lo quitaran. Y en nuestro corazón hay algo que no sirve. Dios dice, córtense en el corazón, rompan con aquello que no es mío, quítenlo, que aunque duela, porque va a doler, quitar el prepucio del corazón es espiritual, es rendirte. Y esa es la parte que más nos cuesta, quitar el prepucio de nuestro corazón. Entonces, por eso Dios hizo un pacto con Abraham, para que los israelitas entendieran y siguieran la ley, y a los 8 días de haber nacido el niño tenían que quitárselo como símbolo de que ellos iban a entender que más adelante eso significaba que ya no era en la carne sino en el espíritu, ¿entienden? Tenía que haber un cambio para cuando Jesús llegara, ya no era el prepucio de la carne sino del corazón, donde tú sientes. Entonces es donde Dios quiere hacer la obra. Entonces todo lo que pasó con Abraham, Ismael, Agar, Sara e Isaac tiene una consecuencia hasta la eternidad. Hasta la eternidad. ¿Sí? Entonces venimos de 2 pactos, realmente. Hay 2 pueblos. Y miren que el de Israel también tiene 12 tribus. Y el de Isaac y el de Abraham tiene 12 tribus. Pero lo que Dios está estableciendo es de que no a la esclavitud, sino a la promesa. Porque por lo general, si lo ponemos en nuestra sociedad hoy, siempre queremos seguir los rudimentos del mundo, como establece la sociedad, no como se establece en el reino de los cielos. Entonces nos vamos mucho más por lo que vemos en la carne y no por lo que hemos escuchado en Dios. El problema principal es que Dios te tira una promesa corta, no a largo plazo, porque ya la de largo plazo es en fe. Y Abraham es el ejemplo perfecto. Sal de la tierra, no te digo para dónde, sencillamente deja tu parentela y empieza a caminar. Y lo que hizo Abraham es que caminó. Cuando Dios llega a tu vida, lo primero que te dice, lo único que te pido es que me sigas. Lo que pasa es que Él no te cuenta cómo va a ser el camino. Y cuando usted dice, quiero que me sirva, lo único que no te dice es qué va a pasar por servirle. Cuando Él te dice, yo te voy a dar recompensa grande, tú no sabes lo grande que es. Y empezamos a inventar, como diría un dominicano, empezamos a inventar cosas a nuestra manera en la carne y no permitimos que la bendición grande de los cielos se establezca realmente donde se tiene que establecer. Toma un buen tiempo, porque Abraham se sintió bien viejo a los 100 años para que Dios le dijera algo así. Y probablemente algunos de nosotros hemos caminado algunos años sintiendo que Dios me prometió y Dios no me ha dado. Pero si Él lo prometió, yo quiero decirte que Él lo va a hacer. Lo único que necesita, y esto que estamos hablando hoy, es cuestión de fe. Es todo, absolutamente todo es cuestión de fe. Váyase a Apocalipsis para que usted escuche y lea. Perdón, vamos primero a Hebreos 12. Está al final también. En el versículo 18. Está lindo. Se ha portado bien. Se ha portado muy bien. Quería estar encerrado. Rebeca, le está diciendo, claro, como que dice, No molesta, ¿no? yo vuelo los patas de costas viejas. Dice, por 12 a 18. ¿Está claro? Sí. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad,
a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Se acuerdan de Moisés? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En la Biblia se habla desde Génesis hasta Apocalipsis de lo que pasó en la historia. Gálatas está hablando de la primera sangre derramada que fue la de Abel. Jesús, esa sangre clamaba por justicia. Pero aquí lo que Pablo les estaba diciendo a los hebreos era de que había una Jerusalén nueva. Esa es la parte que yo quiero que espiritualmente tú entiendas. Hay un lugar para donde vamos todos nosotros. No es Jerusalén en Israel. Es la Jerusalén que va a bajar del cielo, que nos ha sido prometida. Nosotros vemos muy a este nivel. Cuando Dios nos ha hablado desde el principio de una Jerusalén que viene de los cielos. La Jerusalén que Dios hizo en la tierra tiene medidas. La de los cielos también. Tiene un propósito. La de los cielos también. Y ahora vamos entonces a Apocalipsis. Pero ¿cómo sabemos cuál es cuál? Porque cielo y tierra pasarán y sus palabras no pasarán. Todo esto va a ser destruido. Vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Como tú ahorita nombraste dos. Claro, porque uno agarró para una parte de Jerusalén y otro de Jerusalén. No, porque la Jerusalén de ahora es la que está allá. Ajá. Esa se va a desaparecer y viene la de los cielos. Pero Esto solo es no modelo. han mencionado que unos se fueron para una parte en una montaña que no me acuerdo. Sí, cuando hablaba de la dirección de Jerusalén en el norte y la Jerusalén Ajá. alta. Es que el monte de Sión espiritual también existe. En la nueva Jerusalén. Y el monte de Sión era donde estuvo Moisés, donde Dios le habló. Y la que están hablando ahora de la capital de... Esa es Jerusalén, ahí está el monte de Sión y ahí está todavía los árabes, de lo que estaba hablando en Gálatas. Porque hablamos en Gálatas, están diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Pero Todavía está. actualmente Israel, la parte de Israel, de Jerusalén, no sé, que supuestamente es la capital. Esa, ¿quién está ahí colocado? Los árabes, Los árabes que son los musulmanes. los descendientes De de Ismael. Ismael. Y O todo sea, que lo los demás está regado por el israelitas que mundo. están ahorita son descendientes de Ismael. de Ismael. los israelitas, unos de Isaac y otros de Ismael. ¿Y cómo se llama eso? Los judíos, los hebreos y los musulmanes. Los porque- buenos son de uno y los que no son. Sí, pero ¿cuáles son los buenos y cuáles son los Los que malos? se explotan son los de Israel. Todos Los de son No Israel. buenos. son malos, no podemos Sí, decir exacto, que aquí no son hay Los que se malos, explotan son los que pero no todos son malos. Aquí Son no las hay malos ni buenas. buenos. Yo solo lo que busco es la parte étnica, cuáles se fueron para acá y cuáles se Todos están ahí, los árabes están están ahí. ligados. Y los hebreos también, porque los dos vienen del mismo lugar. Los dos vienen del mismo lugar. En Jerusalén, lo que era el templo antes de... Está ahí, El templo de los judíos, o sea, esa es la sinagoga de los judíos. están las ruinas, que son 480 metros del muro, Ajá, del muro de los lamentos. pero el muro de lamentos son en realidad 60 metros, que es la parte judía. Ajá. El resto son judíos, pues, pero son musulmanes. Los otros 420 metros están ya en un barrio musulmán. Eso sería lo Los descendientes de Israel. Ismael. de Ismael. Están revueltos. Prácticamente están revueltos, no están ahorita segregados de un lado al otro. No, sí, están divididos, pero hay momentos donde Hay se momentos cruzan. en que se Viven. cruzan. Pero conviven. Juntos pero no revueltos. Exacto, juntos pero no. Ok, es Ya voy que para allá. me cuesta Musulmanes. ubicar, la ubicación es Una la cosa que judía y otra cosa musulmana.
no sé, A mí se la tomo. Sí. me complico ahí. Es ¿Por como qué? complicado, ¿no? La cultura es... Es para, lo que quisiera es determinar, yo tengo muchas preguntas que después no vienen al caso ahorita, pero después te Sí, las voy a súper, hacer. claro que sí. Es tratar de lo que me dice la Biblia históricamente a lo que hay actualmente también. Ya Ahora, entiendo. ahora hay otra cosa, que hay otro Israel, que se puede. No es un solo Israel. No solo. Un solo Israel y una sola Jerusalén en la tierra. Ajá, Ajá. pero la que viene. Es la nueva Jerusalén. Ya. Ok, Va, sí, ok. Apocalipsis. Continuamos. Sí, Apocalipsis, no, tranquilo, Apocalipsis 3, ahí, esa es la que viene. Esa es la que no hemos visto. Apocalipsis 3, 10. ¿Encontraron? Ahí. Por cuanto has guardado la palabra, este es Jesús hablando. La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en Apocalipsis 21, para que lo entiendan. ¿3:21 o qué? Ahí habla. No, el 21. capítulo 21, versículo 1, lo explica Claro. más claro y dice exactamente todo lo que va a pasar. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, que el trono del Señor va a estar ¿dónde? En la nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces, Dios estableció la Jerusalén en la tierra y fue hecha tal cual como tenía que ser, ¿verdad? Porque quería contarnos para que en fe esperemos la promesa que estamos esperando de que viene una prueba grande sobre la tierra. Todo se va a acabar. Cielo y tierra, dice, el mar no va a existir más. El mar se va y todo viene a ser nuevo, absolutamente todo. Entonces él dice, yo vi la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, donde Dios va a estar allí. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles,
y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Lo que yo te estoy enseñando es que la nueva Jerusalén está cimentada en lo que pasó en la tierra espiritualmente, por el testimonio de los apóstoles, por las 12 tribus de Israel, por los hechos de los apóstoles, y absolutamente todo lo que pasa aquí en la tierra tiene un significado espiritual y sobrenatural y en los cielos. Por eso es que es necesario pedir al Espíritu de Dios. Es necesario tener la comunión con el Espíritu de Dios. Porque así esta palabra, esta Biblia tiene sentido. Si no, no lo va a tener. ¿Pregunta? Hermancito. ¿No? ¿Yulisa? ¿De dónde es que habla ahí mismo en Apocalipsis? No sé si es antes o después de otras iglesias. Sí, son 7 iglesias, o sea, 7 iglesias, o sea, repartidas representan en la tierra. lo que los hijos de Dios hacen. Representan a qué realmente, a qué iglesias que pertenecemos. A la tibia, a la que leí yo ahorita, es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel. Ajá, esa es La Filadelfia somos nosotros. Amén. Amén. Tiene que estar ahí porque es a la que mejor. Y los 12 cimientos del muro son los 12 apóstoles. Sí, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Y ahí empieza a hablar de cómo los mide, ¿verdad? Y luego en el versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Se acuerdan lo que leímos en Jeremías? ¿Sí recuerdan? 3:17. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es exactamente lo mismo. Lo que leímos, la profecía en Jeremías de lo que va a pasar en Apocalipsis que no ha pasado. O sea, todo el mundo, un día, todo el mundo va a ir hacia la Nueva Jerusalén a adorar a Dios. Esa es la parte que todavía no nos hemos metido, no hemos entendido lo glorioso de este Dios. Nosotros vamos a vivir una ciudad espectacular, no vamos a llorar, no vamos a tener enfermedades, no habrá quien mate a nadie, todo el mundo tendrá una Y va a seguir naciendo gente, pero Va a no ser- va a Pero eso no es a nivel carnal, es Ya a nivel ahorita- espiritual. No, sí, yo- Ya nosotros vamos a resucitar en el espíritu, en un nuevo cuerpo. No es carnal, pero es un nuevo cuerpo glorioso. ¿Ok? Está bien, pero, Es un cuerpo que- glorioso. está bien, pero eso es a nivel espiritual. Esa es la eternidad. Es la eternidad, por eso. Esa es nuestra La tierra eternidad. sigue dando vuelta en su forma, con La- su gente y con su libre albedrío y con sus Aún cuestiones. así vuelven a pecar, Eso es lo que quería decir. Pero después de los 1000 años, ya después de la eternidad, ya nadie va a pecar porque ya los que quieren pecar ya no están. Ya solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Entienden? ¿Sí? Yo sé que este tema es un poquito complicado porque tiene muchos pasos, hay muchas cosas que tienen que pasar, pero al final, todo el mundo va a estar bien. O sea, el final es bueno. En el medio va a estar complicado porque va a haber una batalla, va a haber una guerra, van a haber 1000 años donde la gente va a vivir aquí y el diablo lo tiene amarrado, a los 1000 años lo sueltan, viene a engañar a la gente nuevamente y entonces es cuando viene el Cordero y lo vence y ahí es donde absolutamente los que murieron, los que subieron, los que todos se reúnen Eso no está pasando. y no, eso no está pasando todavía. ¿No le falta tiempo? Todavía no han llegado, ni siquiera, no hemos empezado siquiera. No sabemos si los 1000 años son 1000 años nuestros o 1000 años No, de Dios. no, pero los 1000 años, los 1000 años van a ser después de que pasen muchas cosas en la tierra y de que la bestia se manifieste. ¿Quién es la bestia? El diablo. No, No, el anticristo no. tampoco. Ese sale ahí. Ajá, pero ¿cuál es la bestia? La bestia es una estatua que se hizo el anticristo y esa bestia cobra vida. ¿Qué? Sí.
va a vivir. Y el que no adore a la bestia es al que van a decapitar y al que van a perseguir. 666. Entonces el anticristo es el que dice que se pongan el 666. Sí, tenemos que ser muy conscientes de que esto es una realidad. Desde Abraham, lo que leímos, eso tiene un significado muy poderoso. Pero lo más glorioso no es de dónde venimos, sino para dónde vamos. Eso espiritualmente. Pero tienen que conocer de dónde venimos para que sepan para dónde vamos. Porque si no sabe la historia de Abraham y de Ismael, pues no va a entender por qué las 12 tribus de Israel, qué va a pasar con los ismaelitas, qué es lo que Dios va a hacer. Es más fácil que sea confundido a uno, que se vaya para el otro lado, si no entiende esa parte donde venimos. Exactamente. Ahora sí, preguntas. La Nueva Jerusalén es la que refiere la Biblia que tiene pisos de puertas de Hades, Valles de perla, oro, mar de cristal, joya, ahí preciosa. están, ahí está en el 21. y esa es la que está. Esa es la que va a bajar, al la que cielo. sí, la que sí. Es la que va a descender y vamos a ver qué Pero se eso no tiene que ver con el arrebatamiento, sí. Pues es parte de la historia. Sí. del proceso. Es parte de la historia. Ese es otro tema, no van a empezar a ver, porque es otro tema bien candente. Yo vi una película de eso, es horroroso. Si te quedas, Así. si te Si quedas. terminara de lo que leíste el 22, del 3 al 5 es lo bueno. 22. Después, capítulo 22. Después vemos un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. O sea, todos los planetas y todo eso se desaparece porque ya no hay necesidad. O sea, que el mundo va a cambiar, Todo. El sol no aparece, la Absolutamente estrella todo. no un pergamino, una historia. Todo va a cambiar. Están muy callados, con Enrique lo volvieron loco ustedes y ahora están tan... Bueno, usted no ha dicho cosas. Usted dice que es prohibido jugar con el perro. ¿Nada? ¿Ya que les quedó claro? Las preguntas mías son de otra cosa. Ok, pero después las hablamos. Sí, claro. Alborotamos hoy el avispero, mire, ¿sabe dónde se queda? Se portan muy bien. Muy bien. Entonces, miren, recuerden, absolutamente todo, ¿Tienen preguntas? absolutamente, No vengo preguntando, yo estoy ahí, chico. absolutamente todo lo que esta palabra dice tiene que ver con fe. La fe es la que va a mover tu montaña, tu incredulidad, pero hay que conocerla, la historia, que dice la historia, y transformar la historia natural en la historia espiritual, porque eso es lo que te va a alimentar. Mire que su fe lo lleva a creer ciertas cosas, pero yo le pregunto hoy a usted, para creer esa Nueva Jerusalén es una historia en la que no te has metido. No nos hemos metido en esa historia, no vamos realmente como, es una historia que está ahí, pero ¿cuánto anhelamos? No la podemos anhelar porque realmente cuánto creemos que eso va a pasar, ¿entiendes? Si realmente tuviéramos una revelación, yo me acuerdo cuando yo me convertí, y era en la iglesia católica, y cantábamos Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por esas calles. Yo lloraba y lloraba, yo no tenía ni idea qué era la canción, ni que Jerusalén, ni que Nueva Jerusalén, ni nada, pero tiene un sentido espiritual, porque quiere decir la redención de los cuerpos. Dice que la tierra gime, dice la tierra, como con gemidos de parto, porque la tierra está sufriendo. Ustedes ven que la tierra está sufriendo. Dice que la creación entera está sufriendo, hasta que seamos libres de la esclavitud total de la carne y del pecado. Por eso la insistencia a que nosotros vivamos en el espíritu y no en la carne.
Esa es la insistencia, porque entre más vivimos en el Espíritu, más fácil crecer, más fácil entender a Jesús, más fácil anhelar la presencia del Señor, más fácil estar enamorados del Señor. Pero si no le metemos Espíritu, nos va a costar muchísimo más trabajo.